A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias: 29, 29.1, televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión en Alfa TV. Y también nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo en lo que es www.telesucesos.net y además en YouTube como Telesucesos HD, donde subimos este programa luego de su emisión al aire. El día de hoy tenemos con nosotros al doctor Napoleón Vázquez. Él es el director de programas educativos de psicología y salud, PROEPS. Y vamos a hablar de un tema que muy poco se viene hablando en relación a los apagones. Hablamos de los apagones y hablamos que se ha detenido prácticamente el aparato productivo, que hay complicaciones en el tema de trabajo, que las clases tienen que adelantarse, que tienen que atrasarse, etcétera, etcétera. Pero muy poco, casi nada se habla, doctor, de los efectos psicológicos producidos por los apagones. Tengo entendido usted, doctor, que han realizado una investigación por parte de PROEPS y los efectos psicológicos que de pronto no nos damos cuenta a qué se deben determinados cambios de conducta que tenemos en estos días, se deben y tienen relación directa con los apagones. ¿Es así? ¿Cómo no? En el área psicológica, el ser humano siempre tiene una adaptación de acuerdo al sitio geográfico donde vive, de acuerdo a las estaciones que hay en diferentes países, y nosotros, pues por lógica, tenemos lo nuestro. El momento en que esto cambia, en la mentalidad del ser humano, juega una variante que no estaba preparada. Nos desacomodamos. Y sí. Y definitivamente el esfuerzo que hace el cerebro para poder volver a adaptarse a una nueva situación, como es permanente, de acuerdo a los apagones de la luz, como es permanente en este tiempo, definitivamente sufre un problema que implica en el campo neuronal de las personas, niños, jóvenes o adultos. Y naturalmente se ven los efectos, cosas que aparecen normal para la vista pública. Ejemplo, el cambio de carácter. Ejemplo, el cambio en el tráfico, las situaciones que se dan en cuanto a los accidentes, especialmente con las motos y los carros que a veces tienen que frenar de golpe, etcétera. Total, el área psicológica está lastimada. Están reconociéndolo ya gubernamentalmente, por eso están abriendo algunos centros de apoyo, que me parece muy bien, desde el municipio y desde el área del Ministerio de Salud, porque tanto el niño, el joven y el adulto, con una disfunción sentimental que implica, psicológica, que en realidad no sabe cómo manejar, definitivamente comete más errores, porque va buscando el cerebro el equilibrio emocional. No estuvimos listos para manejar las emociones del apagón, de estar a oscuras, de estar con velas o con lámparas, con lo que sea, pero que no es la luz normal que siempre hemos tenido. Es decir, nuestro cerebro está acostumbrado o se fue acostumbrando con el pasar de los días, de los meses, de los años en su momento, a hacer ciertas cosas que al cerebro, digamos, lo tenía calmado y ya eran rutinarios. Así es. Me levanto, me baño, tiendo mi cama, por ejemplo, me hago el desayuno y resulta que cuando viene un apagón y de pronto eso se altera porque de pronto me levanto y ya no me baño inmediatamente porque no hay luz. Y cambié, y ese esfuerzo que ya empieza a hacer el cerebro, porque cambio la rutina y digo, no, ahora me voy a bañar al mediodía, porque al mediodía voy a tener luz, o en la noche, ya me hizo ese esfuerzo que hizo, ya me hizo que cambie. Es decir, ya me levanté, ahora primero hice el desayuno, después seguramente tendí la cama y salí a trabajar, pero ya cambié mi rutina. En muchas oportunidades tenemos algún evento el día de mañana y estoy trabajando en mi mente de que mañana a tal hora debo estar en tal lugar. Me preparo. Exacto. Ajá. Y el cerebro comienza a trabajar para ayudarme. Y a veces, aunque ponga un despertador, sin embargo, yo ya me despierto.
Antes, y digo, claro, está así. me despierto para quitar el despertador, para que no se oya. Sí, entonces en ese sentido han sido años de años donde el cerebro sabe a qué hora tenemos ya luz. Porque se preparó. Porque se preparó, porque está adaptado. Entramos en el triángulo de la adaptación, la costumbre y la ley. Y esa ley nos maneja desde el campo Repita mental. lo que es el triángulo, doctor. Primero es la adaptación. La adaptación. Se adapta a través de la mente. El ser humano se adapta a tal hora, ya tenemos que prender la luz. Y tenemos luz. Ese es uno de los vértices. Luego de adaptarse, se acostumbró. Se acostumbró. Y esa costumbre ya tiene doble fuerza. La de la mente, que es la número 1, y la de la persona. Y luego hace una ley. Y vive dentro de esa ley. Esa ley se ha roto. Ese triángulo está roto ahora porque no sabemos a qué hora, cuántas horas, en qué tiempo, con qué clima, etcétera. Ese se ha roto y ese es lo que está afectando definitivamente tanto a niños, jóvenes y adultos. Hay muchas quejas de los profesores de los centros, de las unidades educativas sobre un bajo rendimiento en los estudiantes. Siempre ha habido, ¿no? Un grupo que está en bajos rendimientos, para lo cual, de paso y en paréntesis, siempre hay causas. No es que el niño definitivamente es el que no quiere estudiar. Es y si dejado, no quiere, como se dice. Y si no quiere, hay que detectar cuál es la razón por la que no quiere. Ya. En ese mismo sentido, ahorita estamos acostumbrados, como estamos en la mitad del mundo, a tener 12 horas casi de claridad y las 12 horas que no tienen claridad. Y de pronto ahora tenemos 3 horas de claridad, 6 horas de claridad, 8 horas de claridad, y así va variando, y esto modifica la atención. Lo que más están sufriendo los niños estos días es atención dispersa en sus aulas, porque a veces inclusive en el aula están con luz que no es la normal, y en ese sentido tienen el problema y les culpan a los estudiantes. Ante esto, doctor, y usted lo acaba de decir, podemos decir que existe un grupo entonces dentro de edades, básicamente, no quiero hablar de clases sociales, sino de edades que es el más afectado y son los menores, niños. Exactamente. Si los adultos nos sentimos mal, qué situación esta, ¿no? Yo hasta ahora siempre hago tal actividad en mi casa porque todo el día paso trabajando y nos fastidiamos. Cuanto más un niño y un adolescente que tienen más actividad, que tienen más movimiento. Entonces eso perjudica y busca qué hacer, en qué entretenerse, en qué olvidarse de que estamos con apagón. Y eso provoca que la atención deje de centrarse y trabaje completamente, porque trabaja por pedazos, si cabe el término. Ahora podemos nosotros tratar de hacer este triángulo para mitigar en algo estos efectos que se vienen dando, es decir, acostumbrarnos o prepararnos, decir, a ver, el día de mañana no va a haber luz aquí. Y eso tiene que ser incluso no solamente función de los padres, sino desde la escuela, ¿no? Exacto. A ver, exacto. Si los aparatos que estamos utilizando aquí en la escuela, la ayuda, las herramientas que sirven para enseñar, utilizan luz y no las vamos a tener, el profesor, por ejemplo, lleva preparado otro tipo de material. Si vemos que no va a haber luz toda la tarde y la noche, de pronto ese día sería bueno que el profesor no deje tareas, por ejemplo, para la casa, ¿no? Porque ahí viene el riesgo. Una, que no presente la tarea, porque le dicen, tienes que hacer una tarea, investigar del internet tal cosa, y resulta que el niño no tiene. El padre le presiona en la noche, dice, no, es que, pucha, tenemos que buscar de donde no hay. O dicen, movámonos de la casa a sitios lejanos donde un familiar, a un centro comercial, donde sea, para poder investigar. Exacto. Entonces, de pronto, esto inicia en la escuela, en el caso de los menores. Así es. Y no se olvide que los universitarios, por ejemplo, lo que están haciendo últimamente es llenar los centros comerciales, llenar las cafeterías. Y van con su computadora, piden un café y tratan de trabajar en su computadora, lo cual no pueden hacer los niños. Claro, no pueden hacerlo. Porque son dependientes todavía de que el padre lo lleve. Exacto. El día de ayer tuvimos una llamada a la institución por parte de una señora madre de familia que decía que estaba haciendo tranquilamente las tareas, pero de pronto llegó la hora del corte y lo que hicieron es prenderle 2 velas para que siga. El niño no quería trabajar.
se puso a llorar, entonces nos llamó, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que debo hacer yo con mi hijo? Y eso no es un solo ejemplo, eso está sucediendo en muchísimos hogares. Mientras más apartado del centro de la ciudad están, es más difícil todavía. Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que preparar al niño, explicarle bien este asunto del apagón. Desde antes, mira, va a haber un apagón seguramente Exacto. en media hora, Exacto. así que vamos a tener que poner unas velas para que Sí. pueda seguir avanzando. Lo que Esto tienes que ayuda, hacer, por ejemplo, esto ayuda a que él se se prepare el cerebro. acepte, se Ya acepte, mismo. claro, acepte la realidad que va a pasar y estése un poco más listo. Aún así, hasta volver al nuevo triángulo de adaptarse, Ajá. siempre va a sufrir un poco. Además, hasta porque luego hay una acostumbrarse adaptación y una sobreadaptación. Igual, exactamente. Porque un día es el corte a una hora, ahora Ese ya es el- tenemos en los últimos ese es días el un problema. poco más fijo, Es más digamos, estable. más Sí, estable. eso afecta mucho más. Y naturalmente los efectos de ese equilibrio en cuanto a tener la luz natural, si cabe, definitivamente también afecta a la visión. Los oftalmólogos están trabajando mucho con varios niños y adolescentes, porque Están haciendo un sobreesfuerzo. Exactamente. Pierde tanto en el aula como en la casa también. Entonces, definitivamente tiene que hacer este acostumbramiento desde los padres y desde la escuela para poder Claro, llegar al claro. triángulo, al primer vértice, la adaptación, y después sí Claro. crear el tema de la ley y todos los Exacto. vértices del triángulo. Y Ajá. con mucho respeto a los padres de familia, les sugerimos que en realidad no le culpe al niño, porque lo que hacen es culpar, pero es que tienes que hacer la tarea porque mañana qué va Y a pasar, tienes que presentar, qué nota vas a traer mañana de este trabajo, y es que tienes que hacerlo. O tú No- verás cómo haces. Exacto, también. ¿No? ¿Qué también, pasa? ¿No? Que también. es todavía peor, ¿no? Ahí verás tú También. cómo haces, o sea, ni siquiera te ayudo, Entonces, ¿no? no es la manera. La manera es de tratar de ayudarle a que el cerebro del niño y el adolescente se vaya adaptando, para lo cual no es cuestión de un día o 2 días. No, Eso claro. depende de la potencia que tiene la No mente presionarle, de ¿no? cada persona. De pronto No decir, mira, presiones. hoy toda la tarde no va No a haber luz, presión. va a haber a las 7 de la Exacto. noche, mejor descansa un poco, salgamos al Exacto. parque, juegas y vamos a tener que hacer hoy más tarde, pero ya el Exactamente. cerebro empieza a preparar y dice, no, en la noche tengo que hacer. Eso es lo los que deberes, tenemos porque que hay- hacer, tanto en niños, jóvenes y adultos. Y Hay adultos adultos. que se fastidian, salen a la calle, toman su vehículo, está el semáforo coincidentemente funcionando en una esquina. Y a pesar de eso, ya me consta a mí, estando todavía en rojo, le están pitando al de adelante. Estando en rojo. Por- O si está apagado, oye, pasa viendo que del otro lado es calle principal y le pitan y le pitan y Exactamente. le pitan. Claro, entonces, El que gana primero es el que cruza. Pero ¿cuántos accidentes están sucediendo? No serán de alta problemática, pero están sucediendo. Se rozan, se chocan, se pelean, se insultan de una ventana de un carro hacia el otro. ahí cómo y esto es podemos normal. prepararnos, doctor. De Es- igual manera, es decir, a ver, mañana no va a Ahí haber luz, el adulto... y voy haciendo un escenario de por dónde voy a ir al trabajo y saber Exactamente, la eventualidad sí. que puede pasar y cómo Sí. tengo que reaccionar ante esa eventualidad. Porque lo que está demostrando es que en el caso del adulto pierde el autocontrol. De por sí tiene el control para el volante, para el rojo con verde, para rebasar tal vez a algún otro carro, ya está preparado. Pero ahora el asunto es que no sabe qué hacer, qué va a pasar con el de adelante, a qué hora se va a prender o no el semáforo, si el policía le va a dar paso o no. Y naturalmente el cerebro no está preparado igual. Y entonces tenemos que estar alerta en el sentido de relajarnos, perder el autocontrol, ponerse a discutir, a pelear, pasarle gritando al policía, o pitar sabiendo que está todavía en rojo, porque tiene desesperación de llegar al lugar que le toca, etcétera, es negativo, totalmente negativo. En lugar de ayudarle a la gente, a la mente, que vuelva a adaptarse a las circunstancias actuales. Y esto es lo que tenemos que hacer. Por eso decía, niños, jóvenes y adultos. Por lógica, a los niños y a los adolescentes, nosotros los adultos nos toca ayudarle a que aprenda a preparar su mente para el día. Porque ¿Esto hasta dónde puede llevarnos? O sea, ¿hasta dónde puede ser negativo o potencialmente negativo? Lo que estamos tratando actualmente en los diferentes consultorios psicológicos, la ansiedad. Y no olviden que la ansiedad es una especie de puerta
a la depresión. Ujú. Entonces estamos atendiendo varios de estos casos. ¿Por qué? Porque ya los padres de familia o los profesores en las unidades educativas ya no saben qué hacer. Desórdenes por ejemplo, desórdenes alimenticios. También que puede haber un problema, digamos, en el tema de la digestión, de sentirse mal y todo eso, también tiene mucho Sí, que ver. por porque eso ya no es que- comemos a la hora adecuada, Claro. o a la hora que está acostumbrada, digamos, más que adecuada. Ajá. Exacto. Por eso es que el Ministerio de Salud Ajá. está interesado en promocionar el hecho de que la salud mental tiene la potencia que debe tener, porque antes no era tomada como tal. Apenas son 4 o 5 meses que se declaró que la salud mental en el país tiene su prioridad y está definitivamente incrustada en la educación del niño y el adolescente, apenas hace 5 meses. De tal manera que es la hora de apoyarles a los niños y aprovechar esta circunstancia para que todo lo que sea futuro en los problemas de él, en el desarrollo de su edad, en el desarrollo de su adolescencia, etcétera, pueda siempre tener la ayuda de la familia. No es solamente lo básico, que la alimentación, que el vestuario, que la educación. No, para esas 3 cosas necesitamos prepararles. El adulto tiene la obligación de instruirle y de ayudarle a que su cerebro se prepare y pueda receptar siempre en manera positiva, aunque sea algo negativo que resultó, que no tiene que ver con la voluntad de los padres, pero que se dio, pero el cerebro del niño está adaptado. Eso no sucede. Ajá. Y resultados concretos de las evaluaciones de esta investigación que ustedes han hecho demuestran que muchos niños y jóvenes en estos días sufren de miedo a la oscuridad, Exacto. ¿no? Inseguridad, nerviosismo, inestabilidad, agresividad, desmotivación educativa, que lo Exacto. hablamos, pérdida de atención y baja Concentración, claro. No pueden concentrarse porque está más luchando con la claridad o la semioscuridad de la luz que le hayan provisto, ¿no? Está luchando con eso. Y naturalmente pierde primero la atención porque comienza a moverse, igual será en el aula, y pierde la concentración porque a veces tiene que forzar un poquito la vista para poder seguir trabajando. Y por eso está comprobado que todas esas cosas les está sucediendo a los estudiantes. Así es. Los adultos, en cambio, demuestran ansiedad, carácter agresivo, cansancio, problemas para dormir. A veces dormimos antes, no hay luz, nos acostamos, nos cobijamos, resulta que quedamos dormidos, pero nos despertamos a las 12, Exacto. a la medianoche, y después ya no podemos dormir, y Sí. al otro día vuelta estamos en el trabajo. Complicados, dificultad para conducir, no se respetan las leyes de tránsito, que es otro de los Claro, síntomas. conocemos casos donde a las 12 de la noche o a la 1 de la madrugada la persona se despierta y no le queda otra que ponerse a leer. Pero de pronto, si no hay la luz, tiene que prender algo extra que no es normal para la vista ni para el cerebro. Y de todas maneras estamos en esa problemática. Y se vuelve a cansar y a Sí. las 3 de la mañana, después de haber leído, se vuelve Otra a dormir vez. y resulta que a las 6 Exacto. que tiene que levantarse, no se levanta como normalmente lo hacemos, de pronto ya acostumbrados, con vigor, con fuerza. Exactamente. Sino que no quiere levantarse y está complicado Sí. y arrastra ese Así problema es. luego al trabajo, a la actividad que tenga Sí, que y lo realizar, por que ejemplo. más se recomienda cuidar es que el tope de esta situación siempre va a llegar a la ansiedad o a la depresión. Y en muchos casos las 2 cosas, ansiedad y depresión. Y Y eso- eso ya es delicado porque hay que tratarle directamente. Si quiere arreglarlo así nomás, definitivamente se queda con eso. Y cada vez que tenga un problemita, alguna situación, Va a reaccionar reacciona con con ansiedad, ansiedad y y depresión. depresión. Entonces, O depresión y depresión, que es peor, porque es la suma de claro, las dos. Sufre la familia, sufre en el trabajo. No son pocos los casos donde pierden el trabajo No por son tener un pocos los carácter casos, son con ansiedad. bastantes. Sí. Y por eso se recomienda que por lo menos haya una consulta
si tienen en la misma institución, porque hay muchos que sí tienen servicio médico, que bueno. Si no tiene, hacer un pequeño esfuerzo y buscar la opción. Ahora hay varios lugares que a nivel gubernamental están atendiendo gratuitamente para que le hagan su evaluación y digan, mire, en el punto este es el que está usted sufriendo más, de tal manera que tiene que hacer esto. Porque en psicología prácticamente no se receta nada, no hay medicación. Si es que pasa del área de la psicología, tenemos que sugerir a la psiquiatría, quien ya puede medicarle algo, pero eso ya es más negativo. De tal manera que podemos cuidar, podemos controlar, podemos tener el autodominio y enseñar a nuestros hijos para que eviten llegar a esa ansiedad y depresión. Correcto, doctor. Y también dentro de los centros que ofrecen ayuda, ustedes ya desde hace muchos años como PROEPS, programas educativos de psicología y salud, también prestan ayuda, y usted en varias partes de la entrevista ha mencionado, nos han llamado con este caso, nos han llamado con este otro caso. Existen los números de teléfono 099-857-2823. Así es. Repito este número, 099-857-2823 o al 098-49-69-572. 098-49-69-572, y ustedes en PROEPS también pueden dar una ayuda profesional, sobre todo con la experiencia. Debemos desterrar definitivamente, ya se ha perdido mucho, pero debemos desterrar totalmente el hecho de creer que si voy al psicólogo es porque estoy loco. Felizmente se ha ido perdiendo, pero falta todavía una gran parte de la población que cree así. ¿Para qué? ¿Por qué te voy a llevar si no estás loco, si no estás enfermo? Y la experiencia hace ciencia, dicen, y claro, ya mucha gente con la experiencia se ha ido dando cuenta. Se arriesgaron en algún momento, quiero decir esa palabra, a ir al psicólogo porque no querían, pero vieron que los efectos son buenos, son positivos. En algunos casos son inmediatos, en otros se necesita un tratamiento, como cualquier enfermedad. Y vale subrayar, nosotros no podemos medicar. No tratamos a personas enfermas de la mente, a personas sanas, pero le ayudamos a resolver sus problemas, que es muy diferente. Si ya pasa al área cerebral más profunda, ya le toca atención del psiquiatra. Él sí le va a medicar. Él sí le va a dar fármacos. A mí me da mucho gusto que muchas personas ahora con mayor frecuencia dicen, estoy yendo al psicólogo y el psicólogo me ha ayudado con este tema. Antes teníamos miedo de ir, si es que terminábamos yendo al psicólogo, no le contábamos a nadie, ¿no? Estoy yendo al psicólogo, sino escondiditos, íbamos y a todo eso, ¿no? Pero ahora yo sí me da mucho gusto que mucha gente diga, estoy yendo al psicólogo. Y entre paréntesis, vale recordarles que la generación que tenemos ahora de niños y adolescentes son generaciones totalmente distintas a cuando nosotros fuimos adolescentes. Claro que siempre hemos visto los cambios, pero hoy es con más potencia. Cuando estamos hablando de siglo XXI, estamos hablando de los millennials, estamos hablando de los centennials. Y en ese sentido, el trato para los hijos tiene que ser diferente. No es que tienen que perder la autoridad los padres, no es que los maestros tampoco pierdan autoridad, no, debemos prepararnos primero los adultos para estas nuevas generaciones. ¿Cómo debo tratarlas? ¿Cómo obtener resultados positivos en la crianza de mis hijos? Misma forma o criar de la misma forma que para nada como fue atrás. Ni seguramente nuestros abuelos a nuestros padres, nuestros padres seguramente se prepararon de una forma distinta para tratarnos a nosotros, o criarnos a nosotros. Es que todavía nos toca tratar a niños que para que se comporten bien o para que rindan mejor en sus estudios reciban castigo físico. Nos toca. Todavía tratamos esos casos, todavía. Y cuando preguntamos al padre, a la madre de familia, pues ¿por qué lo hace? Porque, doctor, me criaron a mí así, mire quién soy yo ahora. Porque es el efecto de cómo me criaron. Y por eso tengo que hacerlo. Esto es una idea totalmente negativa, fuera de lugar. Todo ha ido modificando. Pues en el tiempo que yo era niño, ¿había televisión suficiente? No. ¿Había celular? No. Para nada. ¿Había computadoras? Nada. Entonces tenemos que entender que es un siglo donde las ciencias han avanzado muchísimo y especialmente la tecnología. Tanto es así que inclusive si no logramos guiarles bien en el uso de la tecnología,
también tenemos problemas, porque todo lo que es exceso hace daño al ser humano, lo bueno y lo malo. Hemos tenido siempre un ejemplo para madres de familia y decimos, mire, si usted a su bebé le da 2 o 3 litros de leche en el día, o 4 o 5, ¿le parecería bien? Dice, no, se me puede enfermar del estómago, le puede dar una infección y puede hasta morirse. Así son la mayoría de las cosas de nuestra vida. Todo lo que hagamos en exceso, y peor si es algo negativo, nos va a afectar en la vida, nos va a hacer daño. Y eso es lo que trata la psicología, el tratar de equilibrar actitudes y acciones desde la mente humana. Doctor, nos quedamos con eso último, además que usted lo acaba de decirnos respecto a lo que tiene que ser el desarrollo, la crianza de los niños. Muy gentil, doctor, por estar aquí. El doctor Napoleón Vázquez nos ha acompañado. Pueden llamarle para pedir ayuda profesional también a PROEPS a través del 0998-572823 o el 098-4969-69-572. Todo exceso es malo. Eso dijo el doctor. Gracias, doctor, muy gentil. Gracias. Amigos, a la próxima, que pasen bien, felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.